Estamos grabando, ¿está? Va a comenzar el aula. Están visualizando, ¿verdad? El aula Sí. SECHI, vamos a comenzar con una duda que ficó pendiente, que estamos usando bastante en casi todos los problemas. Por ejemplo, tenemos que una secuencia es limitada, entonces UM converge a una U. La derivada es limitada de esa función y converge a una, en general no tiene por qué converger a una U línea. Converge a una C, sino que la gente está votando directamente U-línea, porque se prueba que converge a U-línea. Entonces, esa justificativa, ese fato que estamos usando, ¿no? Si una secuencia converge a U, la derivada converge a la derivada. Eso ahí era una duda que hizo colega de vocês, Georgie, y en la primera parte del aula voy a resolver esa duda de dos formas diferentes. Una un poco cumplida, usando distribuciones, y una bien curta, usando concepto de derivada frac. Entonces, primero la forma más cumplida, usando distribuciones, ¿no? Distribuciones vectoriales. Entonces, de línea 0tx es el espacio L de D0tx, que son las funciones lineales, cuyo dominio es D0t, que son funciones de cero infinito, soporte compacto en 0t, con valores en el espacio de Banach x. Entonces, una distribución, por definición de líneas, son funciones lineales y continuas. ¿Qué satisface una distribución? Por definición, una distribución es una aplicación lineal, porque es espacio, y continuo con esta noción de convergencia, ¿no? Si phi n converge a phi en D de 0t, esto de acá, la convergencia en D de 0t significa que hay un compacto fijo que contiene los soportes de phi n y phi, y segundo, que las derivadas de todos los órdenes convergen a phi n en 0t. Acá este n no tiene que ver con este índice, ¿tá? Tal vez habría que votar m para todos los órdenes, porque este es el n sumatorio y este es el n derivada, que son diferentes, ¿no? Acá por acaso voté igual, más son diferentes. Entonces eso significa que una secuencia converge a phi en d de 0t, que hay un compacto fijo que contiene los soportes y que las derivadas de todos los órdenes de phi n convergen a las derivadas de todos los órdenes de phi. Uniformemente. Entonces, si phi n converge a phi, t de phi n debe converger a t de phi en el espacio de Banach x. Eso es una distribución o un elemento de acá, ¿no? Es una aplicación lineal y continua, en el sentido que si phi n converge a phi, entonces t de phi n converge a t de phi. Esta convergencia es en d de 0t, y esta convergencia puede ser la convergencia fraca en x, porque en x hay varias convergencias, puede ser la fraca. Entonces, estas son las distribuciones, son funciones lineales y continuas, ¿ok? Lineales y continuas. La linealidad es la obvia, que la gente ya sabe, y la continuidad es que si phi n converge a phi aquí, entonces t de phi n converge a t de phi aquí en el espacio x, ¿ok? Ahora, phi n converge a phi en d de 0t significa estas dos cosas. Entonces, los ejemplos de distribuciones, los ejemplos más comunes de distribuciones, o los más usuales, son los de L1 log. Lémbrese que L1 log, ¿qué es L1 log? Son las funciones de 0t en x que son integrables sobre los compactos contenidos en 0t, ¿no? Obviamente LP 0tx está contenido en L1 log, porque si está en L1, si está en LP está en L1, y L1 en general está aquí, ¿no? Entonces toda función de L1 log, vamos a ver que define una distribución. En particular las funciones de LP 0tx que están en L1 log también van a definir distribuciones. Entonces, ¿cómo se define la distribución para una f que está en L1 log? ¿No? L1 log son las funciones que son integrables sobre los compactos. L1 local. Local está asociado a integrales sobre compactos. L1 porque es la integral de f elevado a la potencia 1. Entonces, si f está en L1 log, esta función define una distribución, que sería esta, tf. F en L1 log define una tf, que es una distribución. ¿Cómo está definida? A cada phi es una función, es funcional, ¿no? Tf, la distribución va de 0t en x. Entonces pego una phi y tf de phi es la integral de 0 a t de f por phi. Entonces, esto es una distribución.
Se prueba que la es lineal y se prueba que la es continua. Entonces, toda función de L1 log define una distribución que le denoto con TF. ¿Ok? Esta es la distribución. O sea, phi, TF de phi, la integral de 0 a t de phi de t por phi de t. Entonces, cualquier función de L1 log define una distribución vía esta condición, ¿no? FTF. Entonces, miren, hay una aplicación que va de L1 log en D línea de 0tx, que le llamo S, que a cada función la asocia a la distribución. Esta función, esta aplicación que va entre L1 log y las distribuciones, se prueba que es lineal inyector. ¿Ok? Repito, a toda f L1 log yo la asocio TF, una distribución definida de esta manera. Entonces, yo puedo, en base a este fato que una f de L1 log define una distribución, yo defino una aplicación que va de todas las funciones L1 log en las distribuciones, tal que a cada f la asocia su TDF. TDF, sabemos cómo está definida, es la integral de 0 t de f de t phi t. Entonces, prueba que esa aplicación es lineal y es inyectora. Veamos que es lineal inyectora. ¿Qué es lineal? Es simplemente t de alfa f más beta y, porque es esto. A cada f en lugar de f tomo una combinación lineal. Alfa f más beta y. Entonces, t alfa f más beta y aplicado en un phi, por definición, es la integral de 0 a t de esto multiplicado por phi. Observen. Tf aplicado a phi es la integral de 0 a t de f por phi. Solo que en lugar de f estoy considerando alfa f más beta y. Entonces acá deberé colocar alfa f más beta y. Entonces tenemos que alfa f más beta y de phi es esto, es la integral de 0 a t de alfa f más beta b por phi. Aquí es propiedad integral, ¿no? Lo desdoblo en dos integrales y las constantes salen de la integral. Alfa t de f más beta. Esta es propiedad de la integral. La integral es una suma de integrales y las constantes pueden salir de la integral. Entonces tenemos esa expresión que está aquí. Solo que esto de aquí es tf de phi. Y esto de acá es ty de phi. Y esta cosa sería alfa tf más beta ty aplicado a phi. Por lo tanto, yo tengo que t alfa f más beta y es una cosa que alfa tf más beta ty. O sea, tengo que la aplicación que a cada f la asocia tf es lineal. ¿No? A cada f la asocia tf. Donde tf es definida así. Tdf de una phi es la integral de 0 a t de f de t por phi de t. Esta f que está acá es la f que define la distribución. Tf de phi es la integral de 0 a t de f de t por phi de t. ¿Ok? Entonces vámonos. Tengo que es lineal. Ahora vamos a probar que es inyectora. O sea, cada L1 log la asocia a la distribución FTF, es lineal, y vamos a probar que es inyectora. Para probar que es inyectora, bastará probar que el núcleo es cero, ¿no? Que es inyectora cuando es lineal. Cuando es lineal, probar que es inyectora es probar que su núcleo es cero. Entonces, si yo tomo TF de phi igual a 0, tomo un elemento del núcleo, yo voy a probar que ese elemento solo puede ser 0. Y así habré probado que el núcleo es 0 y por lo tanto es inyector. Entonces, si TF de phi es 0, para todo phi en D de 0t, entonces, por definición, ¿qué es TF de phi? Es esto, es la integral de 0 a t de f de t por phi de t. Y ese es 0 para todo phi. Ahí es un teorema. Cuando la integral es sobre los reales se llama Dubois-Reymond. Teorema de Dubois-Reymond. Más en general, ese es un teorema de integración. Que la integral de 0 a t de f de t por phi de t es 0 para todo phi en t de 0t, entonces phi tiene que ser necesariamente 0. ¿Ok? Ese es un teorema de integración. Entonces, para probar que es inyectora, como hemos probado que es lineal, basta probar que el núcleo es 0. Entonces, t de f de phi igual a 0 para todo phi, implica que esta integral es 0 para todo phi. Y de ahí sale que f es 0. ¿Ok? Entonces, el núcleo es 0. ¿No? Porque tf de phi igual a 0, sale que necesariamente f tiene que ser 0. Así el núcleo es 0. Entonces, miren lo que hemos probado. Que hay una
que hay una aplicación, o sea, toda función de L1 log, o sea, en particular toda función de LP0TX, que está aquí, porque si la integral de 0 a t de f a la p es finito, en particular sobre cualquier compacto es finito. Entonces, eso está contenido acá. Entonces, toda función de L1 log define una distribución, o sea, una función de D0TX, por esta forma, df de pi, esto de acá. Y hemos establecido una correspondencia, que a cada L1 log f le asocia su distribución, y eso le llamamos f a esa aplicación, que a cada f le asocia t de f. Acabamos de probar que esa aplicación es lineal inyector. ¿Eso qué significa? Que yo puedo identificar f con t de f. Son lo mismo, porque es una inyección. Una inyección sería un isomorfismo topológico y lineal, un isomorfismo lineal y topológico de L1 sobre D línea. O sea, yo puedo pensar que este L1 0T log está contenido en D línea. Está contenido en D línea, ¿ok? Porque es una inyección. Entonces, normalmente, como eso está contenido aquí, porque es una aplicación inyectiva, normalmente a la TF uno le llama F. Ahí está el juego. Que a la F le llamo TF. O sea, toda función define una distribución. Mas como esa aplicación es inyectora, entonces al TF le llamo F. Entonces, de aquí para frente, la F pensada como distribución, que este F se le sigue llamando igual. La F como distribución una TF, más como es un isomorfismo inyector, esto que está aquí, entonces al TF se le llama F. Yo tengo una F en L1 log y la puedo pensar como distribución. Como distribución, la F aplicada a phi, porque a esto le voy a llamar F, la F aplicada a phi en la integral de 0 a t de phi por phi. ¿Okay? Entonces eso es importantísimo, ¿no? Ver que toda función L1 log define una distribución vía esta aplicación y por lo tanto a este TF se le denota con F también, porque es una inyección, ¿no? Entonces, aquí vamos a definir la derivada de una distribución. Acá está, así identificamos F con TF. O sea, el TF es la misma cosa que el F, porque hay una aplicación isomórfica, que a cada F la asocia a su TF, es inyectora. Entonces es 1 a 1. Por lo tanto, la F es identificado con su TF. Entonces notamos igual, a la TF le vamos a llamar F. Entonces, miren, aquí dice que una distribución es derivada de todos los órdenes. Por eso que son importantes las distribuciones. Porque las distribuciones, que son las aplicaciones de acá, los funcionales lineales y continuos, estén derivadas de todos los órdenes. Por eso aquí le da una distribución. Derivada de una distribución. A cada t de d línea 0tx le asocio su derivada, que es una distribución también. ¿Cómo está definida? La derivada de tn de tn, que es una distribución, aplicada a phi, no es otra cosa que, por definición, que menos 1 a la n por t aplicado a la derivada n de phi de t. O sea, la derivada enésima de una distribución aplicada a phi no es otra cosa que la propia distribución aplicada a la derivada enésima de la función de proba, multiplicado por menos 1 a la n. Entonces, toda distribución es derivada de todos los órdenes, ¿ok? Y su derivada está dada por esta fórmula. Entonces, esa es la parte interesante, que toda distribución es derivada de todos los órdenes. En particular, la primera derivada. ¿A qué es igual la primera derivada? La derivada de la distribución aplicada a phi es menos la distribución aplicada a d phi de t. La derivada pasa dentro de la función que estoy evaluando, es lo mismo. Entonces es importante porque, mire, toda función de L1 log, toda función de L1 log define una distribución. Y ahí nada más hemos visto que esta aplicación es inyectora, por lo tanto la f se identifica con t de f. Entonces, toda función de L1 log que es integrable es una distribución y por lo tanto tiene derivada de todos los órdenes. Porque las distribuciones están derivadas de todos los órdenes. Entonces, toda función de L1 log tiene derivada, en el sentido de las distribuciones, de todos los órdenes, porque toda función de L1 log es una distribución, por lo tanto puedo derivarla. Esa es la parte interesante de esto de acá. Ahora, una pregunta interesante. Supongo que la función sí tiene derivada, más derivada en el sentido normal, ¿no? Limite, cuando H tiende a 0, de f de t más H, menos f de t sobre H. Supongo que tiene derivada, tengo una función de clase C1.
que estén derivadas en el sentido clásico, sentido de Limich, con las normas y todo eso. Entonces, se prueba que la derivada, piensa esto, que la derivada yo la puedo identificar con su distribución, ¿no? Porque toda función lo identifico con la distribución de la derivada. Y eso no es otra cosa que TF línea es TF línea. O sea, la derivada clásica coincide con la derivada distribucional. Eso es importante, ¿no? Porque F línea se identifica con la distribución generada por ella, que a su vez es igual a la derivada de la distribución de F. O sea, si yo tengo una función que tiene derivada clásica, él las identifica con la derivada en el sentido de las distribuciones. Se identifica, ¿no? Y uno, identificación es igual. Entonces uno dice que la derivada clásica coincide con la derivada distribucional, ¿no? Y aquí acá se ve eso con detalle. Por ejemplo, aquí es igual TF línea de phi. TF línea aplicado a phi, por definición, TF línea aplicado a phi. Es la integral de 0 a t de f línea por phi, ¿no? Así sería la distribución generada por este f línea. La integral de 0 a t de f línea por phi. Ahí integro por partes, paso la derivada al otro lado. Y ahí tengo un termo puntual que se anula en 0 y en t, porque phi tiene soporte compacto, contigo en 0t. Entonces anulan los extremos. Entonces fijaría menos f por phi línea. Esto es igual a menos tf aplicado a phi línea, porque así se define tf aplicado a phi línea, ¿no? Es f por phi línea. Y esto vendría a ser por definición la derivada de tf en phi. O sea, yo tengo que tf línea es la derivada de t de phi. En otras palabras, como tf línea se identifica con f línea, la derivada clásica coincide con la derivada distribucional. La derivada clásica coincide con la derivada distribucional. Eso es importante, que la derivada clásica coincide con la derivada distribucional, ¿no? Normalmente no se tiene derivada clásica. Entonces ahora sí vamos a la aula anterior. En la aula anterior habíamos tenido tres estimativas. Tenemos esta, por ejemplo, UM2 líneas más UM línea más todo esto menor que una constante. Después teníamos esta segunda, UM línea más laplaciano más todo esto menor que una constante. UM línea por UM más esta cosa era menor que una constante, que depende de U0, 1, F y T. Teníamos tres estimativas que pasábamos al Limich con ellas. Entonces aquí vamos a ver resolver la duda, ¿no? Por ejemplo, en la primera, ten esto. Que UM línea, como acá el tiempo es cualquiera, es limitado en el infinito 0 t a la 0, 1. Perdón, acá. No, aquí, UM. UM es limitado en el infinito 0 t a la 0, 1, porque el tiempo es cualquiera, entonces puedo tomar supremo, esencial. Y la derivada es limitada en el infinito 0 tl 2. La derivada en el infinito 0 tl 2. Entonces la Yenchi tenía que UM converge a U y U línea converge a. Aquí tengo el teorema de Banach-Galois-Bourbaki. Si esto es limitado, entonces una subsecuencia que converge, porque la topología Fracke-Strela es compacto. Como la topología Fracke-Strela es compacto, si esto es limitado, existe una subsecuencia que converge Fracke-Strela en ese espacio. Es el teorema de Banach-Galois-Bourbaki. Ahora, como esta secuencia que está en Bacho-UM línea también es limitada en este otro espacio, teorema de Banach-Galois-Bourbaki dice que esa secuencia, existe una subsecuencia de este también, que converge Fracke-Strela en este espacio, a una C, en este espacio. Entonces lo que queremos ver es que esta C es su línea. Esta C es su línea, porque estamos usando eso directo. Porque esta converge a U. Porque este espacio es compacto con la topología Fracke-Strela. Si es compacto con la topología Fracke-Strela, toda secuencia limitada posee una subsecuencia convergente con esa topología, con la cual es compacto. Entonces aquí existe una subsecuencia que converge acá. Aquí misma cosa, esto es compacto, la bola es compacta en este espacio con la topología Fracke-Strela. Entonces existe una subsecuencia de este que converge. En ningún momento el limite tiene que ser un línea. En general converge a una C en el infinito 0 tl 2. Y lo que tenemos que ver es que esta C precisamente es su línea, porque la Yenchi ya está usando ese facto. Cuando converge la segunda derivada, converge a dos líneas. Entonces, eso es lo que estamos queriendo probar, que esta C precisamente es su línea. O por qué sería, en todo caso, ¿no? Es la duda de su colega Giorgio. Entonces,
ahí la Yenchi puede hacer lo siguiente, podemos entrar a un solo espacio, por ejemplo, la norma en el infinito 0TL2 es menor que la norma en el infinito 0T haga 0,1, porque el haga 0,1 está en L2. Con la norma L2 es menor que haga 0,1. Entonces yo tengo que UM en el infinito 0TL2 es menor que C. Por lo tanto, UM converge a U en el infinito 0TL2. Franco. O sea, tenemos esto. Acá con L2 y con L2. Lo metimos en un solo espacio. Un Mi converge Franco estrella U en el infinito 0TL2. Y un Mi línea converge Franco estrella C en el infinito 0TL2. Estamos en el mismo espacio para ambos. Y lo que quiero probar es que esta C es su línea, perdónenme. Que esa C es su línea. Entonces, vamos, yo tengo que un Mi converge Franco estrella aquí. Entonces, para todo Phi aquí y B en L2, yo tengo esto. Tengo que la integral, esta es la definición de convergencia Franco estrella, ¿no? Entonces, para todo funcional acá, yo tengo que la integral de 0 a t de omega, la integral de omega, de un Mi por Phi P converge a esto de acá. Acá es simplemente la definición de la convergencia Franco estrella. Y yo fato que Phi por B está aquí, en L1, 0 t L2. Entonces, si converge Franco estrella en esto, que es el dual de esto, significa que esto aplicado a cualquier elemento de esto converge a U aplicado en esto. Y este Phi por B están ahí precisamente. Entonces tenemos que la integral de 0 a t, integral de omega, de U Mi por Phi por B, converge a la integral de 0 a t, integral de omega de U por Phi por B. ¿Ok? Ahora aquí podemos aplicar Fubini, porque estas están bien definidas, estas expresiones, aplicamos Fubini y tendría que esto converge a esto. Para todo B en L2. Como converge para todo B en L2, entonces, en particular, converge esto fraco, porque esta es la definición de convergencia. Esto que está dentro converge a esto en L2, porque la integral de él con B converger a la integral de esto por B, eso es la definición de convergencia fraco. Entonces yo tengo que esto converge fraco a esto de acá, en L2, ¿ok? Converge fraco en L2. Esto de acá no es otra cosa que T uni de phi. Yo tengo que T uni de phi converge a T de U phi, fraco. Pues esto por definición es TU aplicado a phi. Y esto es TUN aplicado a phi. Entonces yo tengo que TUN aplicado a phi converge a TUN aplicado a phi. Aquí es T ni M y aquí es T ni de phi. Entonces tenemos eso que está ahí. A partir de aquí, usamos olfato que la derivada es continua, ¿no? O sea, si yo tengo una secuencia de distribución converge a otra, su derivada converge a la derivada de él. A nivel de distribuciones. A nivel de distribuciones. ¿Ok? Entonces, TU de phi línea converge a TU. No, esto de acá es fácil, ¿no? Esto de acá. Porque uno va a decir, pues eso es lo que queremos probar. No, a nivel de distribuciones. Nosotros queremos probar no a nivel de distribución. Entonces, si esto converge a esto, entonces esto de acá converge a esto de acá. Eso es fácil porque TU de phi converge acá fraco para todo phi. En particular, si yo tomo phi menos phi línea, entonces yo tendría TU de menos phi línea converge fraco a TU de menos phi, de la primera línea. Solo que TU de menos phi línea, por definición, es otra cosa que TU mi línea todo aplicado a phi. Por definición, esto es la derivada de TU mi línea aplicado a phi. Y esto de acá también es TU línea aplicado a phi. Entonces tenemos que T mu línea converge a T mu línea aplicado a phi. ¿Ok? También de beta. Aquí está beta. De beta. Yo tengo que mu línea converge a C. De beta. Mu línea converge a C. Entonces automáticamente la Yenchi sale que como distribución T mu línea converge a TC, en fin. Es simplemente seguir esto de acá, ¿no? Entonces tengo que T mu línea de phi converge a TC de phi. Entonces tenemos dos cosas.
Tenemos que T mu línea de phi converge a TU línea de phi. Siempre dice que T mu línea es la misma cosa que TU línea. Y TU línea converge a T de phi. Estas dos cosas son iguales. La derivada de la distribución asociada a la derivada es la misma cosa que la derivada de la distribución asociada a la función original. Entonces diría que esto converge a esto. Y TU línea, o sea, esto de acá. ¿Okay? Luego, necesariamente estos dos. Yo tengo que esto converge a esto y esto converge a esto. Entonces estos dos tienen que ser iguales. ¿Por qué razón tienen que ser iguales? Porque el limite es único, por unicidad del limite. Entonces tenemos que TU línea tiene que ser TC. Entonces llegamos a eso, la verdad. O sea, la igualdad es que la distribución generada por U, derivada en el sentido de las distribuciones, coincide con la distribución generada por C. Solo que como hay un isomorfismo, ahí la Y apaga y bota U nada más. U línea igual, acá también hay un isomorfismo, C. Simplemente bota U línea igual a C. Entonces tengo que, verdaderamente, ¿no? Verdaderamente, si yo tengo estas dos limitaciones, entonces mu converja mu línea converja C, yo llego a que esta C es su línea, en el sentido de las distribuciones. En el sentido de las distribuciones. Eso normalmente uno ya fa siempre y coloca, ¿no? Entonces esa es la deducción usando derivada distribucional. Es un poco cumplida, más es un lenguaje bien definido. Esa sería usando distribución. ¿Ok? Más hay otra prueba de ese fato bien curchinha, usando el concepto de derivada fraca. Los que ya leyeron o Evans, ya saben qué es la derivada fraca. Derivada fraca es un concepto más fácil que de distribución. Toda derivada fraca es derivada distribucional, mas no toda derivada distribucional es derivada fraca. Entonces, usando el Evans, usando derivada fraca, inclusive ese es un problema que está en el libro de Evans, capítulo 7, problema 4, creo que, o capítulo 6, problema 4. Probar ese fato, ¿no? Que si mu converge acá y esto converge hacia este C tiene que ser un línea, que es lo que estamos usando directo. Esto converge a U línea, estamos usando automáticamente. Entonces es un ejercicio de Evans también, del capítulo 6, ejercicio 4, o capítulo 5, ejercicio 4, me parece. Entonces, hay una demostración bien curta usando derivada fraca. Vamos a ver también esa demostración, que es más curta, bien más curta. Entonces yo tengo esto. Obtengo 0 a t de U línea, multiplico por phi por b, donde phi está entre 0 a t y b está aquí. Entonces la integral de 0 a t de mu línea por phi b, ahí integro por partes. Es la misma cosa que la integral de 0 a t, integral sobre omega de mu phi línea b. Hace una derivada al otro lado integrando por partes. Ahí el termo en 0t se anula, porque phi se anula en 0 y en t. Tiene soporte compacto contiene 0t. Entonces pasa una derivada al otro lado. Y aquí utilizo el concepto de derivada fraca, el concepto de convergencia. Utilizo que mu mi converge a u. Mu mi converge a u fraco. Entonces, yo tengo así, estoy probando los mismos resultados usando derivada fraca. Entonces tengo esto de aquí, yo paso una derivada al otro lado y tengo esto. Ahora esto de acá, un mi converge fraco estrella a mu. Acá está faltando mu. Converge fraco estrella a mu, que es la misma cosa que esto. Menos la integral de 0 a t de u por phi línea. ¿Ok? Acá es 1, y acá intercambiar integral. Converge a esto, ¿qué es esto? Ahora, por otro lado, esta integral converge directamente a C. Aquí integré por partes y usé limit. Acá integré por partes y usé fato de que un mi converge fraco estrella a U. En el otro, la misma expresión no la voy a integrar por partes, solamente voy a pasar al limit directo, sin integrar por partes. Entonces, para todo phi, yo tengo esta expresión, integro por partes, paso al limit en un mi, que converge a 1 a 1. ¿Qué es esto? Ahora, este mismo termo pasa al limit sin integrar por partes. Entonces, el limite de U línea fraco estrella es C. Y es la misma cosa que la integral de omega por 0t de C por phi. Entonces, acá tengo
menos la integral de 0 a t de u línea por b. Y acá tengo la integral de 0 a t de cp por phi por b. Entonces, eso vale para todo b en L2. Como esas dos tienen que ser iguales, ¿no? Porque esto es esto. Por otro lado, esto es esto. Hemos partido de la misma expresión. Entonces, llegamos a que necesariamente esto tiene que ser igual a esto. Este es más fácil, ¿no? Porque primero integramos por partes y pasamos al limit, usando fato de que esto converge a esto. Y en la otra, sin integrar por partes, pasamos al limit. Entonces, repito, a integrar por partes. A integrar por partes y pasar al limit. Integro por parte, pasa al limit y llego a esta expresión. Y acá sin integrar por parte llego a esta expresión, que es igual a esta. Entonces estos dos tienen que ser iguales. Esta igualdad vale para todo B en L2. Si vale para todo B en L2, las cosas que están adentro tienen que ser iguales. Estas dos integrales tienen que ser iguales. Más, esta es la definición de solución de derivada fraca. Una función que satisface esto, por definición, es la derivada en los sentidos fracos. Una C que satisface esta igualdad, que menos la integral de 0 a t de u por phi línea es la integral de 0 a t de c por g. Una función C que satisface eso, por definición, es la derivada fraca, de acuerdo a la definición de derivada fraca que ha dado el Evans. Entonces, esta es el mismo resultado usando derivada fraca, ¿no? Simplemente pegar esta cantidad, integrar por partes, pasar al límite, y de acá pasar al límite sin integrar por partes. Y después los dos límites son iguales, porque son la misma expresión. Y llego a esta igualdad. Y de acá sale que C es igual a U línea en sentido fraco, porque esta igualdad dice eso, que C es igual a U línea no sentido fraco. Entonces, esa sería otra forma más curchiña de probar el mismo resultado, usando resultados de Evans. Si esto converge a U, entonces U línea va a converger a U línea necesariamente. ¿Ok? Converge a una C y se ve que esa C es U línea, no sentido fraco. O no sentido las distribuciones también. ¿Ok? Georgie está ahí, Georgie, ¿está? Hola, profesor, buen día. Sí, ficou claro al menos eso? Muy claro, sí, sí. Ficou muy claro, profesor. Obrigado. La segunda es la más común y más curchiña, ¿no? Porque es como utiliza lo de Evans, ¿no? La primera es como está distribución y continuidad de la derivada en la distribución. La segunda es curta, ¿no? Unas 4 líneas. Está bom. Vamos a Obrigado, continuar. profesor. Ok. Vamos a continuar entonces el aula. Eso de ahí es una cosa que vos ve una vez y siempre lo usa. De una vez y lo va a usar siempre, porque la demostración es la misma. Entonces, usted ve que U converge a U, porque la U es limitada. Después U línea es limitada, converge a U línea. Después la segunda derivada también. La segunda derivada es limitada, va a converger a U2 líneas. La verdad no converge a U2 líneas, converge a una C, más se prueba que esa C es U2 líneas, en el sentido de las distribuciones. O sea, converge a U2 líneas verdaderamente. Entonces eso se sepa siempre. Entonces vamos a pasar ahora sí al problema que queremos abordar. Nos queremos estudiar esta ecuación. U2 líneas menos laplaciano de U más U cuadrado. Observen, ¿no? Ya hemos estudiado esta ecuación con U cubo, o con módulo de U a la rho veces U. Más ahora queremos hacerlo con U cuadrado. ¿Ok? Entonces el primer teorema, o sea que es U cuadrado. El primer teorema, acá hemos votado 0. Podría ser con F también, más aquí hemos preferido hacerlo con 0. Professor, Sim. Esse já é um outro problema que você Este vai es un buscar nuevo, uma sí, sí. solução? Este es un nuevo problema. Un Tá. nuevo problema. Estamos comenzando acá con un nuevo problema. Este es un problema que está partiendo de 0. Él no se encacha en los problemas anteriores, que era módulo de U a la rho por U. Por ejemplo, ¿lembran los problemas anteriores que resolvimos? Era módulo de U a la rho por U. Ese problema, por ejemplo, U cubo se encacha porque sería módulo de U al cuadrado veces U. Módulo de U al cuadrado, el módulo sale y ficaría U cuadrado por U cubo. U a la quinta también se encacha. U a la quinta sería módulo de U a la cuarta por U.
módulo de U a la cuarta, el módulo sale y ficaría U a la cuarta por U. U a la cuarta por U es U a la quinta. Entonces las potencias ímpares en general se encajan dentro del problema que hicimos módulo de U a la rho por U. Y ya las potencias pares, U cuadrado, U cuarta, no se encachan. Entonces, este problema está resolvido en los Lyons, solo que con un método que es bastante más demorado y un poco más difícil de captar, que es el método de potencial de Sattinger, buen potencial de Sattinger. Es un método bastante teórico, mas yo he preferido hacerlo con otro método, que es un método debido a un matemático famoso, fuerte, ¿no? Tartar. Tartar es de la escuela de Lyons, ¿no? Lyons, Jacques-Louis Lyons, Lyons Pi. Jacques-Louis Lyons Pi, o el Pi de Pierre Lyons. Pierre Lyons fue el que ganó medalla Fields hace unos años atrás. Su Pi, Jacques-Louis Lyons, precisamente es el autor del libro que estamos desenvolviendo. Fue un matemático muy fuerte también, trascendente. Él fue presidente de la Unión Matemática Internacional. Fue un matemático de altísimo nivel y políticamente muy fuerte también, allá en Francia. Jacques-Louis Lyons, padre de Pierre Lyons, que ganó medalla Fields. Y él tuvo dos orientandos muy fuertes. La verdad no tuvo dos orientandos, tuvo unos 30 orientandos, más dos de ellos eran muy fuertes. Era Bressis, aquel del libro de Jaime Bressis, y Tartar. Bressis y Tartar eran dos orientandos muy fuertes de Jacques-Louis Lyons, dos de ellos, porque él tuvo muchos orientandos. Mas Bressis y Tartar eran matemáticos muy fuertes. Solo que Tartar tenía una particularidad, que él no publicaba casi. Entonces, muchos resultados que hacían en seminarios, esto está contando estilo anécdota, ¿no? Habían seminarios que les hacían que Tartar lo exponía cosas, más no publicaba, habían otras personas que lo publicaban porque eran cosas fuertes, ¿no? En fin, Tartar fue un matemático muy bueno, es un matemático muy bueno, todavía está bien. Entonces, este método se debe a él, es un método bien simple, un simple método que está en el libro de Lyons, el método del potencial de Sattinger es bastante trabaloso, bien más trabaloso que este método de acá. Ustedes van a ver que este método es bastante simple relativamente, ¿no? Tomámosla. Entonces el teorema dice que si n es menor o igual que 6, el U0 está en H01 de omega, y el U1 está en L2 de omega, y ainda los datos iniciales cumplen esta condición de pequeñez. O sea, los datos iniciales tienen que ser pequeños. U1 cuadrado más U0 cuadrado más 2/3 de C0 cubo, norma de U0 cubo, es menor o igual que esta constante. 1 sobre 6,0, C0 a la sexta. De aquí a poco vamos a especificar quién es esta constante C0. Y el dato inicial U0 es menor que 1 sobre C0 al cubo. Entonces existe una solución fraca en esta clase. L infinito 0 te haga 0,1 con derivada en L infinito 0 TL2. ¿Okay? Existe una solución fraca en L infinito 0 te haga 0,1 y U línea en L infinito 0 TL2. Entonces vamos a hacer la prueba, ¿no? Si n menor o igual que 6, de estos U0 está aquí, 1 está aquí, y los datos iniciales son pequeños. Problemas con datos iniciales pequeños. Entonces acontece que hay una solución fraca. Entonces la prueba es de Tartar. Entonces es el método de Gadelkin, más hay una idea original de Tartar. Entonces, ¿qué os hago? Tomo una base, normalmente como hemos feito, tomo una base de H01, y procuro UM de T suma desde igual 1 hasta M de I y M de T. Solução de problema aproximado. ¿Sí? Essa base não necessariamente é base especial, né? No necesariamente. Podría ser también. No hay ninguna restricción. Podría tomar una base especial, como que no. Tá, ok. É uma base mais geral. Sí. Certo. Mas, por ejemplo, vos están resolviendo un problema y si vos tienen oportunidad de tomar una base especial, vos se pueden tomar, porque con base especial pueden hacer más cosas. Solo que en este caso, no vamos a usar estimativas. No vamos a usar estimativas de Laplaciano, entonces tomamos una base cualquiera. Essa base especial, ela a gente usa quando tem Laplaciano? No, cuando la gente quiere hacer estimativas de Laplaciano, por ejemplo, estimativas de problemas de regularidad.
Aquí, por ejemplo, vamos a hacer solamente una estimativa, nada más. Una estimativa, y con eso voy a resolver el problema. Cuando quiero hacer 2, 3 estimativas para tener soluciones más regulares, ahí una opción es derivar el problema, y otra es obtener una estimativa con menos laplaciano. Entonces, si yo quiero obtener una estimativa con menos laplaciano, ahí yo tengo que tener una base especial. La base especial está asociado a problemas de regularidad. Más en aula anterior también resolvimos un problema con base especial, no sé si usted se lembra, era aquí, un línea la rho por un línea. Como tenía un línea la rho por un línea, teníamos que hacer por lo menos 3 estimativas. Ahí con problemas que tienen varias estimativas, de ahí no tienen cómo fugir. Lo mejor es tomar base especial. Porque una de las estimativas normalmente es menos laplaciano de UM línea, por ejemplo, que solo es posible con base especial. Más en este caso, la Yenchi ya tomó una base cualquiera, para este problema en particular, para este problema. ¿Está? Entonces, vamos a la. Entonces tenemos, tomando una base cualquiera, tenemos el problema aproximado, UM en 0 converja U0 en H01, U1 en M converja 1 en L2, es un sistema de DO que por el teorema de Carateo-Dori en solución local, que por el teorema de prolongamiento y la estimativa 1 puede extenderse a todo 0T. Entonces ahí ven la estimativa 1. Multiplicando, acá hay M línea, ¿tá? Sino que ha salido a la hora de que la Yenchi imprime el escáner de botón, es M línea. Porque yo quiero que aquí aparezca UM línea. UM línea. Está multiplicando por M línea y sumando de igual 1 hasta M. Se equivale a botar UM línea aquí. Entonces, tenemos UM 2 líneas, UM línea, más gradiente de UM, gradiente de UM línea, igual a UM cuadrado por UM línea. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí vamos a obtener la primera estimativa. Entonces, esto de aquí ya lo hemos visto con detalle. Esto de aquí es de un medio de la derivada de UM línea cuadrada. Simplemente escribir como una integral del producto, y de ahí la derivada en el tiempo sale afuera y llega a esto de acá. Esto de acá también hemos usado ya muchas veces. Es un medio de la derivada de la norma de UMT. Esta es la norma de H01, que es la norma en L2 de gradiente. Y esto de aquí también, porque observen, esta es la integral sobre omega de UM cuadrado por UM línea, que es la derivada de UM cubo. Es como, esta derivada en la verdad va adentro y después va a salir afuera. ¿Cómo sería la derivada de UM cubo? La derivada de UM cubo sería 3 veces UM cuadrado por UM línea. Como tengo un tercio, ficaría UM cuadrado por UM línea. ¿Qué es esto? UM cuadrado por UM línea. Integral, ¿no? Porque estas dos corchetes significan integral. O sea, si esta derivada pasa adentro, es fácil ver que esto también da lo de arriba. Solo que la derivada puede salir porque estamos integrando en omega. Entonces, esta primera estimativa sale de cara, estas expresiones son fácilmente ver que son las de abajo. Fácil ver. Ahí no tenemos ninguna duda. Ahora integramos de 0 a t. Integrando de 0 a t, tenemos esto. Esto de aquí, hay este problema, que normalmente acá aparecía módulo de UM línea elevado a la ρ más 2, o a la ρ. O sea, parecía una cosa positiva. Por ejemplo, si consideramos el problema con U cubo, por ejemplo, acá U cubo, acá ¿qué va a aparecer? Si fuese U cubo, acá va a aparecer U elevado a la cuarta. Y cuando yo integre, va a ficar la integral de U a la cuarta, que es una cosa positiva. Entonces la integral ficaría en el primer miembro, porque es algo positivo. Y la Yenchi trabajaría legado, que es lo que hemos estado haciendo como problema módulo de U a la ρ por U. Cuando multiplico por U línea, va a ficar módulo de U elevado a la ρ. Integral, que es positivo. Más aquí, esto de acá, la integral de omega de UM cubo, no sabemos si es positivo o negativo. Porque es la solución elevado al cubo. UM al cubo puede ser negativo, puede ser positivo. Entonces yo no tengo una noción de su tamaño. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa en el segundo miembro. Está aquí. En lugar de dejarlo de primer miembro, pasa al segundo miembro. Aquí he multiplicado todo por 2. Todo por 2. Este 2 para eliminarlo multipliqué por 2, por 2, por 2 e integré.
Integrando va a ficar UM línea en T menos UM línea en 0. El UM línea en 0 está aquí, U1M cuadrado. Acá va a ficar UM en T al cuadrado menos UM en 0, el UM en 0 lo paso al otro lado, U0M cuadrado. Multipliqué todo por 2, por eso que acá aparece 2 tercios. Solo que eso lo pasé al otro miembro porque yo no sé su final de L. Entonces ficó 2 tercios, esto de acá. Ahora, observen que esto, la norma de L3 es menor que la norma H01. Eso vale, aquí es donde usamos la dimensión. Cuando n es menor igual que 6, cuando n es menor igual que 6, H01 está en L3. La norma en L3 es mayorada por la norma H01, cuando n es menor igual que 6. Entonces, este n menor igual que 6 lo usamos aquí. Lo usamos aquí y tenemos que la norma en L3 es menor que un C0 por la norma H01. Esta constante C0 es la constante que aparece en el enunciado del teorema. Si n menor o igual que 6, yo tengo todo esto, más 2C0 al cubo. Este C0 al cubo. Esto menor o igual que esto, este es C0 al cubo. Es el C0 al cubo. ¿Ok? Entonces, este C0 es el C0 cubo que aparece debido a que H01 está inmerso en L3. Entonces la norma L3 es menor que C0. Esa es la constante que aparece en el teorema. Y esto es verdad porque n es menor o igual que 6. La dimensión n igual a 6 o menos, eso es verdad. ¿Ok? Entonces pronto, estamos tratando de obtener la primera estimativa. Repitiendo, solamente boté UM línea aquí, UM línea, UM línea, UM línea. Y este es esto, esta cantidad es esto, y este es un tercio de la derivada de esto. ¿Ok? Como yo no sé el final de esto, yo no sé si esto es positivo o negativo, entonces lo paso al segundo miembro. Integro, multiplico todo por 2. Voy a aplicar una línea de T más esto, menos 2 tercios, más 2 tercios. Cuando integro va a fijar esto evaluado, cuando integro va a fijar esto evaluado en T, menos esto evaluado en 0. Evaluado en T va a pasar al segundo miembro, y evaluado en 0 también. Evaluado en T, más 2 tercios, integral de omega de 0m al cubo. Así. Y esto va a ser menor, 2 tercios es 0, aquí, por la inmersión, como esto es menor que esto, entonces esta es la norma L3 elevado al cubo. La norma L3 elevado al cubo es menor que C0 al cubo por la norma H01 al cubo. Entonces este es menor que este. Y esto vendría a ser 2 tercios la norma de U0, H01 más U1 cuadrado más norma U0 cuadrado. ¿Ok? Acá tal vez estaría faltando el C0 cuadrado. Entonces pronto, ahí tenemos que esto más esto menos 2 tercios. Ahora lo paso al primer miembro. Lo paso al primer miembro. El primer miembro. Primer miembro, por encuentro tenemos esto. Ahora esto de acá que ya fue mayorado, lo paso al primer miembro. Lo paso al primer miembro. Quedaría UM línea cuadrada más UM cuadrado menos 2 tercios de 0 cubo, que era esto. Menor igual que 1 cuadrado más 0 cuadrado más 2 tercios de 0 cubo. ¿Ok? Entonces faço esto. Acá está la estrategia de Tartar. Miren lo que le faz. Él le llama P de lambda al polinomio. Esto de acá se concentra. Esto de aquí lo deja de lado. Esto de acá es un polinomio. Ese P de lambda le llama este polinomio. Lambda cuadrado con este coeficiente. Lambda cubo. Lambda cuadrado menos 2 tercios C0 cubo lambda cubo. Le llama este polinomio. Derivada P línea en lambda es 2 veces lambda menos 2 veces C0 cubo lambda cuadrado, simplemente derivando, y sus puntos críticos son esos. Entonces da para ver que ese polinomio tiene ese comportamiento. Este polinomio tiene ese comportamiento. Es un polinomio de grado 3 que tiene este comportamiento. ¿Ok? Y su máximo en lambda igual a 0 es un punto de mínimo local, y el punto 1 sobre C0 cubo es un punto de máximo local. Entonces, acá es un mínimo, acá es un máximo. Es un polinomio de grado 3. ¿Ok? Esa es la genialidad del método de Tartar, en considerar este polinomio. Una cosa simple, más, como dicen, es simple después de que vos ya lo ves feito, ¿no?
Antes de ver los feitos, pues, se le ocurrió de esa acá lo puedo escribir así, donde ya sé que esto es un polinomio, estos dos es un polinomio, que tiene este comportamiento, es menor que 1 sobre C0 cubo, y este es su punto de máxima, 1 sobre C0 cubo, y su punto de 0. Entonces, lo puedo escribir otra vez así, una línea más P, es P de Webber, P de la norma de Webber, ya este cuadrado. Es P de la norma de Webber. ¿No? Porque P de lambda es esto, si en lugar de lambda voto norma de Webber, sería P de no Webber es 9 cuadrado menos 2 tercios de 0 cubo Webber. Entonces, P de Webber cuadrado no al cubo. Y que acá también es menor que eso. Es hipótesis sobre los datos iniciales. Y el valor 1.3 es 0 a la sexta, que es el valor máximo. Entonces, eso lo escribí como P, norma de esto que por hipótesis por esta cantidad, porque por hipótesis todo el lado derecho es menor que 1 sobre 6C06. Entonces hacemos eso. Esto sustituyo P en lugar de la escrita, y esto es menor que 1 sobre 606, que es igual a 1/2 de P de 1 sobre C0 cubo. Porque P de 1 sobre C0 cubo, P de 1 sobre C0 cubo es 1 sobre 3C06. Es simplemente sustituir, ¿no? Es simplemente botar acá 1 sobre C0 cubo. P de 1 sobre C0 cubo va a dar eso de acá. 1 sobre 3C06. Entonces, tenemos esto. UM línea más P de la norma UM menor que todo esto, que es menor que esto, que es 1/2 de P en 1 sobre C0 cubo. Entonces, estamos aquí. Miren, toda esa jugadilla interesante, diferente totalmente de los problemas anteriores abordados, ¿no? La verdad es un cálculo 1 que está en la jugada, ¿no? Son segundillos, ¿no? Un segundillo. Voy a hablar un poco más fuerte, ¿no? Está escuchando un poco bajo, dice, ¿no? ¿Ahora está mejor? ¿Un poquito está mejor? Ahora sí está bien, doctor. Y ahora, a veces, sin querer, me retiro del computador y ahí verdaderamente mi voz baja. Voy a colarme un poquito más el computador. Obrigado, Daniel. Me avisen cuando haya sí alguna cosa que no da claro. ¿Sí? Entonces, vamos regresando al problema. Sí, entonces, voltando al problema. Estamos trabajando este problema. Para una revisada rápida, es este problema. U2 línea menos laplaciano de U más U cuadrado. ¿En qué? U igual a 0 en la frontera lateral, U de 0 igual a U0, U línea de 0 igual a 1. Si n menor o igual que 6, y el dato U0 está en H01, y 1 está en L2, y además los datos iniciales son pequeños en este sentido, que tienen esta condición de limitación,
Entonces existe una solución fraca de ese problema en esta clase. L infinito 0T haga 0,1, un línea en L infinito 0TL2. ¿Ok? Entonces el problema es por el método de Tartar. Ahí Daichi tomó una base de haga 0,1 por el método de Galerkin. Y ahí hice una estimativa con UM línea. Hicimos una estimativa con UM línea, y después de hacer la estimativa con UM línea, llegamos a una expresión de este tipo. Aquí, ahí integramos de 0 a t, multiplicando todo por 2 primeramente, y este termo en general no sabemos si es positivo o negativo. Entonces les pasaba al segundo miembro. Les pasaba al segundo miembro y es mayorado. Y es mayorado por esta desigualdad, que la norma L3 es menor que una constante por la norma H01. Esto de aquí es válido porque n es menor o igual que 6. La dimensión del espacio es menor o igual que 6 por hipótesis. Cuando la dimensión del espacio es menor que 6, acontece eso que está ahí. Entonces tenemos esto. Entonces, este termo que es la norma L3 al cubo, la norma L3 al cubo es menor que esto de acá. Y estos otros termos, por hipótesis, estos otros termos fijan ahí. Entonces, esto lo paso al primer miembro. Lo paso al primer miembro, pasa restando al primer miembro. Y fica menor que esto de acá. Con estos coeficientes, y esto forma un polinomio que le llamo P de lambda, que sería lambda cuadrado menos 2/3 de 0 cubo lambda cubo. O sea, con los coeficientes de UM cuadrado, UM cubo. Forma un polinomio que le llamo P de lambda. Ese polinomio tiene dos raíces, lambda igual a 0, calculo su derivada, la derivada, igual a 0. Con la derivada lambda igual a 0 y lambda 1 sobre C0 cubo tengo los puntos críticos, su máximo y su mínimo. Ese es el cálculo 1. Entonces su mínimo es 0, su máximo es este valor. ¿Ok? Y el valor máximo se da aquí en 1 sobre C0 cubo y el valor es 1 sobre 13/0 sexta. Simplemente sustituir acá en el polinomio. ¿Ok? Entonces ahora sí que ya tenemos este polinomio, esto lo escribo como el polinomio, sería P evaluado en la norma de UM. Esto. Y esto de aquí, por hipótesis, es menor que, eso es menor que, por hipótesis, eso de ahí es menor que 1 sobre 6/0 C sexta. ¿Ok? Que a la vez es P de 1 sobre C0 cuadrado. Entonces, fijamos así. En lugar de la expresión, votamos en función del polinomio, y esto de acá, por hipótesis, es menor que esto, que es igual a 1 medio de P de 1 sobre C0 cubo, que es el valor máximo del P. ¿Ok? Entonces, a partir de aquí, ven una parte interesante. Ven que UM en 0, observen este razonamiento, UM en 0 es menor que U0, que es menor que 1 sobre C0 cubo. Ese es por hipótesis. U0 es menor que U0 cubo, ¿no? Esto. Entonces, por continuidad, si UM en 0 es menor que esto, por continuidad, él es menor en un intervalino, ¿no? Toda función continua, si es menor, esta es una función positiva, ¿no? Porque el valor absoluto compuesto con UM de t es menor que esto, entonces, ella es menor, si es menor que un valor, entonces menor igual, en todo caso, en un intervalino, 0t, ¿ok? Es por continuidad, esto es menor acá. Entonces aquí ven la afirmación. Yo afirmo que esto es verdad, que UM de t es menor que 1 sobre C0 cubo en 0t. Esta es la yogada del problema. Yo afirmo que esto es menor que 1 sobre C0 cubo en 0t. Yo voy a probar esto, que UMT es menor. Entonces, ¿cómo pruebo que UMT es menor? Por el absurdo. Supone que esto no es menor. Entonces va a existir un T estrella donde se da la igualdad. Entonces existe un T estrella mínimo, porque pueden haber muchos T estrellas. Existe uno mínimo, tal que esto es menor en el intervalo 0 T estrella, y en el punto T estrella se da la igualdad, ¿no? Yo estoy afirmando que esto es menor en todo T. Entonces, por el absurdo, supone que no es menor. Si no es menor, en algún momento esto va a cortar en la recta 1 sobre C0 cubo. Entonces, va a cortar en varios lugares, no solamente en uno, porque puede ser una cosa oscilante, ser mayor y menor y mayor.
Entonces, por el absurdo, supone que esto no es menor, entonces va a existir un punto mínimo de donde va a haber un corte, ¿no? Y esto va a ser menor aquí, más va a ser igual acá. Y después va a continuar subiendo. Estoy negando esto. Entonces, por el absurdo, esto de acá. Entonces, yo voy a llegar a una contradicción. Yo voy a llegar a una contradicción porque voy a llegar que UMT estrella no es un 0 cubo, sino es menor que 1 sobre C0 cubo. Ahí va a ser la contradicción, que yo voy a llegar a que UMT estrella es menor que 1 sobre C0 cubo. Cuando yo estoy afirmando que acá que es igual, voy a llegar que es menor. Y esa contradicción va a suponer del fato de que estamos suponiendo que esto es falso, ¿no? Estamos suponiendo que esto es falso. Por lo tanto, esto va a ser verdad, ¿no? Porque si yo supongo que esto es falso, entonces acontece esto. Existe una estrella tal que esto es verdad, y ahí voy a llegar a una contradicción. La contradicción proviene de suponer que esto es falso. Por lo tanto, esto es verdadero. Entonces, vamos a hablar. Supone que esto es falso. Entonces, existe un T estrella mínimo, tal que esto de acá es menor en 0 T estrella, y UM en T estrella es igual. Entonces, yo considero 3 con T igual a T estrella. Mire, yo tenía una desigualdad bien bonichiña acá reservada. 3 le llamé. Yo tenía que todo esto era aquí. Entonces, aquí considero, en lugar de T, considero T estrella. Entonces, tengo UM línea T estrella, P de UM T estrella, P esto, menor que P. Entonces, considero en 3 T estrella. Entonces, tengo esto. UM línea en T estrella más P de la norma UM T estrella menor que esto de acá. Bueno, si es menor que esto, entonces si es menor que un medio, es menor que P. Como yo tengo que UMT estrella es menor o igual que aquí, que 1 sobre C0 cubo. En ese intervalo la función es creciente, ¿no? Lémbrense que... La función es creciente, de 0 a 1 sobre C0 cubo. De 0 a 1 sobre C0 cubo, la función es creciente. Es creciente, porque eso hemos analizado el polinomio. Entonces yo tengo que, como este UMT estrella está en un intervalo donde la función es creciente, entonces necesariamente yo puedo tomar inversa. Y yo tengo que UMT estrella es menor que 1 sobre C0 cubo, tomando acá inversa, porque la es creciente. Entonces llego que UMT estrella es menor que 1 sobre C0 cubo. ¿Ok? Simplemente tomando inversa, porque en ese intervalo la función P es creciente y por lo tanto tengo inversa. Entonces, si P de UMT estrella es menor que P, entonces de ahí sale que UMT estrella es menor que 1 sobre C0 cubo, ¿no? Porque él es creciente estrictamente en el intervalo 0, UMT es 0, 1 sobre C0 cubo. Y pronto llego que esto es menor. Esa es una contradicción. Por lo tanto, la contradicción de dónde proviene de suponer de que esto es falso. Por lo tanto, esto es verdadero. UMT es menor que 1 sobre C0 cubo para todo 0T. Entonces, si UMT es 0 cubo para todo 0T, entonces P de UM de T es mayor o igual que 0, ¿no? Porque lembren esta estimativa, ¿no? Acabamos de probar que este UMT estrella está en C0, acabamos de probar que está aquí. Está entre 0 porque es valor absoluto, es norma, ¿no? Es mayor o igual que 0 y menor que 1 sobre C0 cubo. Por lo tanto, tenemos que, en ese intervalo entre 0 y 1 sobre C0 cubo, P es positivo. Entonces, si yo tengo que la norma de UMT está entre este intervalo, entonces P de la norma UMT es positivo, porque estamos aquí. Entonces, yo tengo que esto es positivo. Este es positivo. Aquí está mejor. Este es positivo. Y por lo tanto, como ese es positivo, yo tengo que UM línea T es menor que 1 sobre 6,0 cubo, ¿no? Porque yo tengo que este es positivo. Como este es positivo, este de acá es menor que 1 sobre 6,0 cubo. Y pronto tendría la otra estimativa. Esa es la estimativa. Que UM es menor que esto y UM línea también es menor que esto. O sea, UM es limitado en el infinito 0 T haga 0, 1 y UM línea es limitado en el infinito 0 TL2. Entonces,
de estas dos cosas, yo puedo tener una subsecuencia que converge Fraco-Estrella en el infinito 0T-01, porque puedo tomar el supremo esencial, y de acá, que UM línea converja a U línea en el infinito 0TL2. Entonces solamente está faltando ahora, con esto yo puedo pasar a Limich, un problema aproximado, y solamente está faltando ver cómo pasar a Limich en este problema, en la parte de un cuadrado. En el problema, en la parte no lineal. Entonces veamos la parte no lineal. Para la parte no lineal tengo el teorema de Aubin-Lyons. Dice que UM converge Forch en L2 y casi siempre. Eso ya lo hemos visto, ¿no? Si es limitado aquí, limitado allá, entonces por el teorema de Aubin-Lyons existe una subsecuencia que converge Forch y casi siempre. Eso es análogo al teorema anterior, exactamente igual. Entonces converge fuerte y luego converge casi siempre. Por tanto, yo tengo que UM cuadrado converja a U cuadrado casi siempre. ¿Por qué razón? Porque la función continua, U cuadrado, preserva convergencia casi siempre. Si UM converge a U casi siempre, elevando al cuadrado, que es una función continua, converge al cuadrado casi siempre. Entonces tengo que UM cuadrado converge a U cuadrado casi siempre. ¿Ok? Y ahí nada más. Tengo que la norma de UM cuadrado sobre 0t omega elevado a la 3 medios. Es la misma cosa que la integral de 0 a t, la integral de omega de UM al cubo, ¿no? Porque cuadrado 3 medios. Y es la misma cosa que la integral de 0 a t de UM cubo, UM en L3 al cubo, ¿no? Porque esta integral sería la norma UM 3 al cubo. Solo que la norma en L3 es menor que una constante por la norma en H01. Entonces sería menor que una constante integral de 0 a t de UM al cubo. Ahí hemos probado que UM es menor que una constante, ¿no? La estimativa 1, ¿no? Entonces todo esto es menor que una constante, en particular toda la integral es menor que una constante. Entonces tenemos que UM cuadrado converge a U cuadrado casi siempre. Y tenemos que UM cuadrado es limitado en L3 medios. Entonces, UM cuadrado converge a U cuadrado casi siempre. Y UM cuadrado limitado en L3 medios. El lema de Leon dice que convergencia casi siempre y limitación en LK implican convergencia fraca en LK. Entonces tengo que, por el lema de Aubin-Lyons, tenemos que UM cuadrado converge a U cuadrado fraco en L y este L de acá. En L3 medio de omega por COT. ¿Ok? Y eso ya nos permite pasar al Limich en el termo no lineal, en el sentido de L3 medios. Pasaríamos al Limich en el termo no lineal en el sentido de L3 medios. ¿Ok? Entonces con eso resolveríamos el problema, ¿no? Porque UM cuadrado converge a U cuadrado en L3 medios, y estas convergencias, UM línea converge a U línea en el infinito 0TL2, y UM converge Fraco-Estrella en el infinito 0T-H01, eso es suficiente para poder pasar al Limich en el problema aproximado. Observen que la Yenchi solamente tiene estimativa para la primera derivada, o sea, cuando yo voy a pasar al Limich en el problema aproximado, yo voy a tener que pasar una derivada aquí para el otro lado, ¿no? O sea, es solución fraca medio, no tiene segunda derivada, es la primera derivada que pasa al otro lado y pasamos al Limich. La segunda derivada sale un espacio funcional, la verdad. No, en las estimativas no tenemos esa. Y eso concluiría el problema de existencia. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Voy a aprovechar y parar la grabación para poder hacer la grabación de